Muy bien. Sí, ahí está. Este es el contexto histórico de Hechos. Es la primera parte. Vamos a hablar de unas cosas que son claves, hermano, para entender este libro. Y espero que usted vea, vamos a aprender esencialmente lo que sucedió en el periodo intertestamentario. Testamento, Antiguo, Nuevo, en medio hay un periodo como de 400 años aproximadamente. Vamos a ver qué sucedió ahí. Porque ese es lo que Jesús encuentra, ese es su mundo. Ese es el mundo de Pedro, de Pablo, de Hechos, ¿verdad? Y ocurrieron cambios muy interesantes. Este es el señor que usted ve ahí, es Alejandro Magno, ¿verdad? El griego que conquistó en su época la mayor parte del mundo que nunca antes se había conquistado, ¿verdad? El imperio griego, y mucho tiene que ver con lo que él hizo. Así que esto es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de la dispersión. ¿Qué es eso, verdad? Y si usted ve en la Nueva Versión Internacional lo traducen así, a nuestros hermanos que están en la dispersión, ¿verdad? Abren así las cartas generales, Santiago, ¿verdad? Varias cartas, abren así. Entonces, ¿qué es la dispersión? Vamos a hablar del helenismo y el proselitismo. Usted va a oír esa palabra de prosélitos. La palabra Helenas aparece en griego, aparece en nuestro Nuevo Testamento, pero nosotros ya lo traducen de otra forma. Así que vamos a ver de qué es eso. Y vamos a hablar de la Septuaginta. No se menciona la Septuaginta por nombre en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero está en todos lados. Cada vez que Jesús citaba el Antiguo Testamento, sus palabras en los evangelios aparecen conforme a las palabras de la Septuaginta. Cada vez que Pablo citaba el Antiguo Testamento y no lo parafraseaba, y aun cuando lo parafrasea de eso. Vamos a ver qué es eso. Y luego vamos a hacer unas aplicaciones a la iglesia de hoy latina, ¿verdad? Así que entrémosle a la dispersión. Un repasito, hermanos, bien chiquito aquí. Y vamos a movernos para acá para entonces poder enseñarles esto. Miren, este es el Reino Unido de Israel. Empieza con Saúl, después sigue David, después Salomón, después el hijo de Salomón, y de ahí, ¡pum!, se divide en dos. Usted no tenía esas fonts, hermano. Sí, pero ahí se corrió todo, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur quedan dos tribus y en el reino del norte están todas las demás. La capital de aquí es Samaria. ¿De dónde vienen los samaritanos? ¿Se recuerda? Se los llevan cautivos los persas porque no hacen caso. Aquí es el único centro de adoración, es Jerusalén. Ahí era donde se tenían que hacer los sacrificios. No en el monte Gerizim, se recuerda que les expliqué eso, ¿verdad? La mujer samaritana. Nuestros padres dicen que allá, pero ustedes los judíos le dicen a Jesús, dicen que en este otro monte, y él viene y dice esto, ¿verdad? En preparación a lo que viene. Los que adoran, ¿qué dice? ¿A Dios le adoran en qué? Y en espíritu, no en ese monte, ni en aquel monte. Algo nuevo va a pasar, ¿verdad? Si no, imagínense, todos los domingos irse a Jerusalén está duro, ¿verdad? El pasaje, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios podemos hacerlo aquí, ¿verdad? Entonces, mire, eso sucede. Ellos siguen y desobedecen. Y Dios les dice, y después de unos 120 años después de esto, 345 años duran, vienen los babilonios y les dan 3 trancazos de a poquito, ¿verdad? Porque no querían dar su brazo a torcer. Aquí sale Daniel, cautivo a Babilonia, después sale Ezequiel y después destruyen el templo. Ya que los reyes se querían rebelar, vino Nabucodonosor y dijo, hoy sí, les voy a dar donde les duele. El templo, los muros, todo destruido. ¿Por qué se rebelaban? Porque ellos creían esto, se recuerda, vinieron los asirios, conquistaron el norte arriba, venían hacia el sur y todos decían, no, pues vamos a confiar en Dios y aquí está su templo. Y recuerden, el templo era en el único lugar en el mundo donde en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Ahora, el lugar santísimo de Dios, ¿dónde es? Nosotros, ¿verdad? Entonces decían, no nos va a pasar nada porque aquí está el templo. Y no fue porque ahí estaba el templo, Dios podía, aquí lo hizo. Ezequiel
si usted lee el libro de Ezequiel, ¿verdad? Ve cómo la presencia de Dios deja el lugar santísimo. Y abandona su templo y él empieza a llorar, ¿verdad? Así todo. Y después es que viene la destrucción del templo. Entonces ellos dijeron, oh, nos salvamos. ¿Por qué? Porque es que Dios está con nosotros en el templo. Mientras tengamos el templo nos vamos a seguir rebelando porque no nos puede pasar nada. Eso es su amuleto. Era su rosario, era el crucifijo, era el santito de la familia, lo que sea, ¿verdad? Equivalente a nuestro tiempo. Eso era como pensaban ellos. Destruyen el templo, se lo llevan a las otras naciones y entonces ocurre algo tremendo. Todo desde que salieron de Egipto hasta esa fecha. El problema, y usted lea los profetas, es tienen otros ídolos. Ezequiel, Dios lo lleva al templo en una visión y le muestra adentro del templo donde hay ídolos que los mismos sacerdotes que trabajaban en el templo los tenían ahí. Era una abominación. Entonces por eso Dios le dice, yo dejo mi presencia de este lugar. Míralos, los mismos sacerdotes lo están haciendo. Dios les da tan duro, les duele tanto a los judíos. Son 70 años de exilio, que Jeremías dijo, que ese no es el problema que Jesús afronta en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan? Eso yo se los he explicado antes. Cristo no viene y les dice a los fariseos, ustedes tienen ídolos en ese templo. No, es el contrario. Ahora no solo hay un Dios y no hay que tener ídolos, ¿verdad? Y eran, pero se fueron al extremo de ser legalistas para todo. Estaban en lo correcto, tenían la verdad, pero se habían vuelto, ¿verdad? Habían dejado el espíritu por la letra. Ese era el problema del Nuevo Testamento. Entonces, fijémonos, pasan los 70 años y viene el periodo de restauración. Viene Esdras, hay un avivamiento, reconstruyen el templo. Aquí está Zacarías, ¿verdad? Y Zacarías ve a los ancianos que antes eran niños cuando había, imagínense, 70 años de cautiverio, ¿verdad? Tenían que tener unos 10 años por mucho para recordarse del templo antiguo. Y dice que están llorando porque el nuevo templo no es ni la sombra de lo que era el templo de Salomón. Y Zacarías viene y les dice, ¿verdad? Los anima. ¿Verdad? Aquí va a estar la presencia de Dios, ¿verdad? Y a los ancianos, ¿verdad? Que estaban llorando, lamentándose del otro templo. Y construyen el templo y luego viene Nehemías y construyen los muros. Pero en medio está la historia de Esther. Bueno, aquí están los 70 años, ¿verdad? Los 70 años cubre el ministerio de Daniel. Pero en medio de esto está la historia de Esther. Mire cuándo se escribió Esther. El año 483, entre Zacarías, cuando están construyendo el templo, y Nehemías, que reconstruyen la muralla. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se recuerda con Esther? Quieren matar a los judíos a nivel mundial. Uno, Amán, ¿verdad? Un descendiente del pueblo Amalek, que es el primer pueblo que los ataca a Israel cuando salen del Éxodo. ¿Verdad? Los atacan y los atacan por la retaguardia y son unos cobardes, pues. Y eso es cuando Moisés se sube al monte y le están deteniendo las manos y ahí pelea con, Josué está abajo peleando la batalla del Señor y le ganan. Un descendiente de ellos después que está en el gobierno persa viene y convence al rey para que maten a todos. Y Esther, que era judía, ¿verdad? Viene y usa su posición para decirle, mira, él es enemigo de mi pueblo, ¿verdad? Y entonces el rey hace un edicto, porque no podía anular el otro, y viene y dice, defiéndanse. Ustedes pueden defender, donde estén los judíos en todo el mundo regados, en la dispersión, se pueden defender. Esto es lo que sucede, mire, aquí, ¿verdad? Aquí, en medio de las 3 etapas. Mire este versículo que hay en Esther, bien interesante. Esther 8:17, dice así, en cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto, en todo el mundo, ¿verdad? Donde están dispersos después de haber sido expulsados. Y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos. Y miren lo interesante, lo que está ahí en amarillo. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos.
por miedo a ellos. No, estos están hasta con el rey de arriba, mejor nos hacemos judíos. ¿Qué quería decir eso? Que se hicieron judíos. Esta es la primera vez que en la Biblia se nota una conversión masiva. Se hicieron judíos quiere decir que van a vivir como ellos. Recuerde, todos están regresando, muchos, pero no todos van y regresan. Se quedan varios en Babilonia, varios en la ciudad de Susa, varios en todo el imperio persa. Muchos nunca han regresado. Ahí en Algeria, por ejemplo, ahí enfrente, hay una isla que hay judíos que dicen ellos que son los descendientes de los judíos del Reino del Norte y mantienen hasta hoy en día sus tradiciones. Y bien se lo dicen, ¿verdad? Fue cuando Asiria nos sacó, nos mandó a esta isla y aquí hemos estado desde ese entonces hasta el día de hoy. Entonces mire bien, cuando se hacen judíos, eso era convertirse, es decir, ya no voy a tener ídolos, solo hay un Dios. Los varones se tenían que circuncidar, ya adultos, y esa recuperación de adulto quiere ganas. Mire, yo tuve a mi hijo, ¿verdad? Y mi papá a mí me circuncidó porque era norma en Costa Rica en esa época. Y yo le dije a mi papá, ¿por qué no circuncidó a mi hermano? Y él me dijo, oh, es que después de ver lo que te pasó a ti, y eso que me lo hicieron recién nacido, yo no se lo quise hacer a tu hermano, y yo no te recomiendo que tú lo hagas a tu hijo. Entonces yo empecé a estudiar varias cosas ¿verdad? Y ver cuáles eran los efectos, ¿verdad? Pero los judíos lo hacen en una época bien recién nacido, ¿verdad? Los 8 días. Pero si usted se quería ser judío en esa época de adulto, tenía que pasar por la circuncisión. Y si un bebé, ¿verdad? Es bien difícil eso. Bueno, pero por miedo a ellos, se convirtieron en judíos. Y los judíos los trataban como judíos. Eso era, mire, usted se decidía a convertirse en judío como azteca en esa época. Eso quiere decir que usted ya no iba a participar en su cultura. ¿Que van a celebrar la luna nueva? Nada, va a celebrar ahora las fiestas de Israel. Usted ya no iba a entrar a la casa de sus familiares, como los judíos no entraban a las casas de los no judíos. Usted iba a ser un judío, se iba a vestir como ellos, iba a vivir donde ellos vivían. Y se olvidaba de todo su pasado. Este versículo es tremendo. Es la primera vez que se menciona algo así. Bueno, eso demostró algo. Miren lo interesante que sucedió en el periodo intertestamentario. Hubo un cambio en la mentalidad judía. Dios siempre había querido que su pueblo fuera un pueblo misionero. Dios dijo a Israel que lo iba a poner a la cabeza de las naciones, pero no era como ellos pensaban, porque ellos se lo merecían y porque eran tan buenos y eran descendientes de... Y entonces, la meta era yo estar arriba. No, eso no es la meta. Es como el día de hoy que algunos predican, si usted tiene mucha fe va a tener mucho dinero. Entonces, la meta para mí, para obedecer a Dios, es que yo tenga dinero. No es que yo amo a Dios. La meta de Israel era llegar a ser primero, eso es todo. Ese es nuestro derecho. Pero si ellos hubieran pensado en para qué Dios me quiere bendecir, es para que yo bendiga a otros. No para que yo les ponga el pie encima y diga, yo estoy arriba. ¿Verdad? Eso era la confusión que tenía Israel. Bueno, mire bien lo que pasó. En el periodo intertestamentario, vino Babilonia primero. Después los medos y los persas. Aquí pasa la historia de Esther. Después del año 330 al 167 está el imperio griego. Y el imperio griego cambia todo. Es más grande. Llegó hasta por aquí, por la India. Y luego viene el imperio romano, unas décadas antes de que nazca Cristo. Este imperio tuvo un gran impacto. El imperio griego, luego viene el imperio romano. Y hubieron muchos cambios. En primer lugar, en este periodo es el periodo de silencio. Dios no inspira ni un libro de la Biblia.
Yo se los expliqué en la otra clase que tuvimos el año pasado, así, ¿verdad? Es como que alguien apaga las luces, va a cambiar la escena del teatro, ¿verdad? Y todo está silencio, todo el mundo está expectante y de repente, ¡tarán! ¿Verdad? Los ángeles cantan en el cielo de Belén. Nace Jesús. Y de ahí vienen esos locos de cristianos que los apedrean y no renuncian su fe. Y Dios otra vez empieza a hablar. Judíos del Nuevo Testamento en esta época eran del 5 al 10% de la población mundial. ¿Por qué? Porque no nada más era reproducción biológica, era reproducción de circuncisión, ¿verdad? Habían varios que se estaban convirtiendo. Pero óigame bien esto, hermano. Mire, usted va a las culturas americanas indígenas. ¿Y qué es lo que eran antes? Eran animistas. Animista quiere decir esto, que creen que la montaña es un dios, que el sol es un dios, lo que está muerto está animado, tiene vida. Entonces, por ejemplo, yo entre la tribu del Bribri, que yo voy a estudiar en Costa Rica, ellos vienen y van a cazar un marranito montés y le piden al dios marrano montés que les dé uno de sus hijos. Le piden permiso primero. Van a pasar por un cerro donde saben que sale el leopardo. Primero le piden al dios leopardo que les dé permiso para pasar por ese cerro. Si no, no pasan. Y así. Eso es el animismo. Cuando alguien viene y dice, no, es que Dios solo hay un Dios. Para el animista se le queda bien y dice, ¿qué? ¿Solo un Dios? Ese suena como casi ateo, ¿verdad? Porque hay Dios para todo, es como en el catolicismo, hay virgencitas para todo, y en cada esquina y en cada ciudad tiene que tener una virgencita y un patrón, porque si no, ¡uy! Dios guarde, que Dios nos agarre confesados en el vocabulario católico, ¿verdad? Si no tenemos un patrón aquí, si no pasa un milagrito, si no aparece una virgen por ahí en el río y que la vi en una hoja, ya vamos a adorar la hoja con la figura de la virgen, entonces estamos mal. Porque es la imitación del paganismo. En el paganismo había un Dios por cada pueblo. Había un Dios para cada actividad, para la agricultura. Si nosotros fuéramos paganos en esta cultura, antes de ir a trabajar con las vacas, tienen que adorar al Dios de la vaca, al marrano, al Dios del marrano, y así. Pero no somos así. Y entonces venían los judíos en cada ciudad, porque vieron lo que pasó con Esther, ¿verdad? Y empezaron por primera vez a ser abiertos a la idea, tal vez alguien más puede ser judío. Eso, para ellos era judío igual pueblo de Dios. Eso no es así, ¿verdad? Pero para ellos era así. Entonces, mire bien, hay una helenización. Helenas es griego. Helenización quiere decir que se hicieron griegos, muchos. ¿Por qué? Pues como la influencia de los Estados Unidos. ¿En dónde se inventaron la computadora? En los Estados Unidos. ¿En dónde se inventaron las tabletas? En los Estados Unidos. ¿Dónde han habido los mayores avances médicos? En los Estados Unidos. ¿Quién tiene la mejor ciencia del mundo? Los Estados Unidos. ¿Quién tiene la mejor tecnología del mundo? Los Estados Unidos. Entonces adoptamos las costumbres, adoptamos la tecnología, adoptamos la forma de hacer los edificios, las iglesias en México, las que están en los lugares más fufurufos, ¿verdad? La de hi-fi, ¿verdad? La gente ya más que se codea con... ¿Sí miran como las iglesias de Estados Unidos? Y hay una gran influencia de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que dejaron de ser mexicanos. Es igual con los judíos, vinieron en donde estaban regados por la influencia griega, porque tenían edificios lindos los griegos, un lenguaje donde la ciencia era mejor, todo eso. Empezaron a adoptar ese lenguaje y Dios estaba detrás de todo eso, porque Él estaba preparando en esos periodos de 400 años algo nuevo que iba a suceder. Eso no era casualidad. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Cómo eso explota en el libro de Hechos. ¡Pum! Ahí está.
Entonces, mire bien qué fue lo que sucedió. Hablemos de cómo se hicieron griegos y el proselitismo. Fíjese bien, si yo soy un judío que quiero convertirlo a usted, gentil, en judío, yo no lo voy a evangelizar, porque no le estoy compartiendo el evangelio. El evangelio es Cristo salva, y usted no tiene que hacer nada más que recibir ese regalo de gratis. El judío decía, no, usted sí tiene que hacer algo, y está un poquito doloroso. Y luego, ¿verdad? ¿Quiénes se convertían más? Dígame. ¿Las mujeres? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, ¿cuándo te haces la operación, hombre? Pablo tiene muchas ayudantes mujeres. Había uno que otro pobre ahí, Lucas, ¿verdad? Pero Timoteo, a él no se lo hicieron. Ahí vamos a llegar ahí, ¿ok? Todo esto se pone... No dijo, alcánceme si pueden, no dijo así, pero no quiso. Oh, alcanzó, dice. Sí. Fíjese bien qué pasó aquí. Mire, este es el imperio griego, bien en detalle. Llegó hasta darse con Gengis Khan. Alejandro el Grande, ¿verdad? Y murió bien joven. Murió aquí en Babilonia. Mire lo que pasó. Se fue a dar una gran fiesta, tomó mucho licor y de un envenenamiento por mucho licor. Ahí quedó. Sus 4 generales se dividieron el imperio. Y por los siguientes 2 siglos, los griegos gobernaron. Y como tenían, otra vez le digo, la mejor ciencia y todo, ahí prosperaron. Mire los edificios, usted va a encontrar edificios así en todos lados del mundo. Por eso ISIS, ¿verdad? Estaba bombardeando todas esas cosas, porque no lo quiere, pero están en todos lados. Están en el norte de África, están en Afganistán, están en las partes donde ellos controlan. Entonces, no quieren nada de eso. Alejandro el Magno fue educado por nada menos y nada más que Aristóteles, ¿verdad? Cuando fui a Israel, ya llegas a un punto que la cámara ya ni la prendes, o sea, el edificio, otro más de eso, ya, cuando miran las fotos ya no saben ni qué edificio es qué. Eso es la helenización, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, la cultura, la lengua mundial, por primera vez, hermano, los babilonios no lograron esto. Los persas no lograron esto, pero como todos los libros de ciencia, de arquitectura linda, exquisita que ellos tenían estaban en esa lengua, se volvió como el inglés por primera vez en el mundo. Estudiaron la ciencia de los griegos, le tomó al Imperio Romano 2 siglos eliminar la influencia del griego. Y usted ve los edificios romanos se parecen mucho a los griegos porque adoptaron sus arquitecturas y todo eso. Entonces mire lo que pasó con los judíos en la dispersión. Empezó a ocurrir algo diferente en ellos que los judíos que regresaron a Jerusalén. Si usted es un judío en Jerusalén, usted dice, yo cumplí con mi tarea, yo voy a hacer sacrificios al templo todos los días. O usted vive allá por Libia. ¿Y dónde está que se aparece aquí? Mal judío. 3 de las 7 fiestas que tiene que celebrar un judío son forzosamente asambleas nacionales donde el varón, por lo menos el varón, tiene que llegar al templo y presentar un sacrificio. Y hombre, usted que es un judío allá por Algeria, allá por Finisterre, si acaso en su vida una vez puede llegar al templo. Si llega a vivir a 70 años, no creo que la reuma lo va a dejar caminar desde allá para acá, ¿verdad? Porque no había aviones ni nada de eso. Entonces, los judíos en la dispersión empiezan a adoptar la judía griega, como los mexicanos adoptan la arquitectura gringa, sin dejar de ser mexicanos. Pero se creen un poquito más porque, ¿verdad? Nosotros vivimos aquí en la colonia, ¿verdad? Y se llenan la bocota y empiezan a tener unas diferentes experiencias con la cultura de los judíos en Israel. Mire bien esto, para el judío de Israel, lo que importaba era el templo. Y donde Dios se movía era en Jerusalén. Pero el que estaba con Esther, allá en Persia, empieza a decir, no hombre, si Dios hizo un milagro aquí,
y en ese templo pagano, en ese lugar pagano donde estaba un rey pagano, Dios usó a un judío para liberarnos. Los milagros no solo ocurren en Jerusalén. Entonces viene un judío que nace ahí en Egipto. No, hombre, pero si Dios abrió el mar rojo aquí, no abrió el mar de Galilea a la mitad. Si abrió, se acuerda, el río Jordán lo abrió, ¿verdad? Para decirle cuando entró Josué, ¿verdad? Pero ¿qué es más difícil? Abrir era mar donde pasaron, ¿verdad? Mar rojo o un río. Compárelo, hermano. Póngale que era del tamaño del río Mississippi, por muy hondo que hubiera estado. No se compara al estrecho de mar que pasaron. Entonces, la gente allá, judía en Egipto, viendo eso, dice, pues Dios actuó aquí en este desierto. Si aquí era donde ponían la carpa, donde se manifestaba la Shekinah de Dios, nunca han visto en Jerusalén la Shekinah de Dios alumbrando en la noche y dando sombra de día, pero en Egipto sí la vimos. Ve, hermano, usted empieza a leer la Biblia y a usted le empiezan a dar vueltas unas cosas, empieza a fijarse en unos versículos que antes usted no se fijaba. Pues si en Esther dice que se convirtieron muchos de otros pueblos, porque yo no voy a convertir a mis vecinos. Está el cuchillito. Entonces mire bien, yo no evangelizo porque no es evangelio lo que estoy comunicando, pero estoy proselitando. Entonces el nuevo convertido se le llamaba ¿qué? Prosélito. El proselitista era el que evangelizaba de nuestra perspectiva. Pero no evangelizaban porque no pasaban el mensaje de salvación por fe. Eran los esfuerzos para conversión de los gentiles. Entonces, mire lo que pasó. Mire, es bien interesante. Los rabís en esa época, hay documentos que, miran, que ellos usaban Génesis 9:27 para justificar, adoptar la cultura griega. Y usted va a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Mire lo que dice. Que Dios extiende el territorio de Jafet. Es una bendición. A Jafet, uno de los hijos de Noé. Cuando están saliendo los hijos del arca y se van a hacer naciones de esas familias. Que habite Jafet en los campamentos de Sem. Y Canaán, el tercero, sea su esclavo. Sem, ¿usted ha oído la expresión lenguas semíticas? Sem. Dígame un ejemplo de una lengua semítica, usted la conoce. Es la lengua del Antiguo Testamento. El árabe es una lengua semítica. Hebreo es una lengua semítica. En otras palabras, ¿quién es el descendiente de Sem? Los judíos. Gracias, hermana. Usted está conmigo. ¿Y sabe quiénes son los descendientes de Jafet? Mire, aquí está, ¿verdad? Si usted sigue leyendo Génesis 2 al 4, usted va a ver quién desciende de Jafet. Usted va a ver quién desciende de Sem. Hay uno que se llama Eber, Eber. De ahí viene, es el bisabuelo algo así, de Abraham. Y está Cam, que eran los cananitas, ¿verdad? De ahí vienen. Jafet, de ahí vienen los griegos. Entonces venían y veían este versículo, leyéndolo en la dispersión. Los judíos de allá de Palestina, no, ellos están, aquí está mi templito, aquí vengo a hacer mi... Los otros judíos estaban dándole la vuelta a la cabeza en otra forma. Y no, pero aquí en la Biblia dice que Dios iba a extender el territorio de los griegos y que los griegos iban a habitar con nosotros y que juntos íbamos a aplastar a estos, que eran los enemigos de ellos siempre. Amalek, ese cuate que quiso matarlos. Ajá. Nada más. ¿Vio cómo está la cosa? Mire, pues, se lo pongo en colorcito para que lo vea. Jafet vino por acá, Sem está aquí y aquí estaban los cananitas. Recuerde que Abraham fue sacado ¿dónde? De aquí. Y fue llevado a la tierra de Canaán. Otra vez porque no alcanzo. Tire más el cuello, hermano. No sé.
¿Lo ve? Aquí está Jafet, mire, Jafet es el rojo, el equipo rojo. ¿Lo ve, hermano? Entonces, miren, los rabíes en esa época estaban pensando diferente. Yo le digo esto por esto, hermano. Aplíqueselo ahorita. Me voy a saltar a la última parte, ¿ok? Porque ya me pica la lengua. Por su experiencia de inmigrante, usted va a leer la Biblia diferente que sus amigos creyentes mexicanos en México. Y yo espero que usted tenga más sensibilidad cultural, porque usted sabe que es ser oprimido. Cuando usted estaba en México, usted era el opresor. ¡Ah, no, hermano! ¿Cómo que opresor? Si a mí me oprimían, por eso vine acá. Ah, sí. Póngase a la par de un indígena y vamos a ver quién tiene mejores oportunidades en México, usted o el indígena. Usted mira a un indígena y el niño está aprendiendo, ya habla español y dice, ¡ay, qué bueno! Ya se le está quitando lo menso. ¡Qué bueno! Se está pareciendo a nosotros. ¡Qué bueno que dejen su idioma! Y un gringo viene acá y dice, ¿por qué ustedes quieren seguir con su idioma, con sus hijos, hombre? ¿Por qué no se hacen como nosotros, tan buenos que somos nosotros, tan inteligentes? Y ustedes, miren, por eso están aquí, porque su país no funciona. Eso es lo que dice Donald Trump. Todos ustedes son una bola de ¿qué? De violadores, ¿verdad? Narcotraficantes, de todo eso. Eso es como nos marca. El judío empezó a sentir eso afuera. Y empezó a leer la Biblia diferente. Y empieza a darse cuenta que Dios se mueve fuera de Jerusalén. Y Dios se está frotando las manos y dice, vaya pues, así los quería agarrar. Ahí viene Cristo. Mire, hay gente que dice, no, es que ya, hermano, Dios tuvo que mandar una persecución a la iglesia de Jerusalén para que fuera a las naciones. No, eso no fue así. Es mentira eso, hermano. Eso lo voy a demostrar en la Biblia. Si usted entiende este panorama histórico, se va a dar cuenta que la persecución que hubo en Jerusalén no fue a los creyentes judíos. Ahí lo va a entender después. Usted nada más créame ahorita por fe. Esta fue la persecución que Dios mandó. Esa dispersión, es así. Para cambiar la historia. Hay un propósito de Dios en la historia, hermanos. Miremos qué es la Septuaginta, hermanos. Entonces, fíjense lo que pasa. Los hijos ya llevan 4 o 5 generaciones fuera de su país. ¿Y qué están hablando entonces ellos? El idioma de ese país. Y número 2, La cultura. el griego. El griego era para hacer negocios en la plaza central. Y aparte tenían el dialecto o el idioma local. Y el hebreo. Entonces había un problema. ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos el Antiguo Testamento? La Septuaginta es la primera traducción del Antiguo Testamento hecha en la historia. La Septuaginta, 70, eso es lo que significa, por eso este es el número, así es la abreviación. Si alguna vez en su Biblia de estudio le aparece esto, está refiriéndose a la traducción de la Septuaginta. Es la primera Biblia hecha al griego. Mire este pergamino. Fue descubierto en el desierto judeo en 1990. Yo me recuerdo cuando salió la noticia sobre los profetas menores, Habacuc 2 al 3. Está hecho en cuero, parchment, le dicen en inglés. Y dice aquí, ¿dónde está eso? Aquí lo tengo que ver. Aquí está. Esto es el nombre santo de Dios, que está en hebreo, pero lo demás está en griego. Mire. Ahora mire bien, el Pentateuco primero fue traducido, a eso de muchos creen que en el año 150, otros dicen que fue en el 250, yo creo que fue más o menos por ahí, por 70 eruditos, por eso llaman 70, ¿verdad? Y en Alejandría, en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Okay.
Fíjese bien lo que pasó. Luego se tradujo el resto del Antiguo Testamento, pero eso no le pusieron tanto cuidado como al Pentateuco, porque son los primeros 5 libros de la Biblia. Tiene características bien interesantes. Pero esto es lo que sucedió, hermanos. Antes de continuar, esto es lo que sucedió. Con la Septuaginta, ya los padres le podían enseñar a sus hijos el Antiguo Testamento en todo el mundo. Y si yo le estoy hablando del único Dios a este que cree que hay 20 o 20,000, mira, aquí puedes leerlo. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Por primera vez. ¿Qué pasaría si la Biblia nuestra... vayamos a nuestra cultura. Su abuelito iba a misa y era en latín. Y todos salían, ¿verdad? Así. No sabían nada. ¿Por qué la empezaron a hacer en español? Por la iglesia evangélica. ¿Por qué empezaron a dar Biblias en español ellos? Por la iglesia evangélica. Nosotros somos el pueblo del libro, hermanos. Hubo una época, cuando no habían iPads y teléfonos, que usted los domingos en la mañana podía subirse al bus y saber quién era un creyente evangélico, porque llevaban su Biblia. Los católicos iban sin nada. A la iglesia, solo oír lo que el padre decía. El católico lleva su Biblia. Ahora trate, ajá. Y verdad que ahí hay que tener cuidado. Mira, hermano, el tetragrama es el nombre sagrado de Dios. Nadie sabe cómo se pronuncia, por eso muchos creían que es Jehová. Pero por eso las nuevas traducciones como esta solo le pone el Señor con letras mayúsculas en chiquitas para diferenciarlo de el Señor cuando es otra palabra que no es esta. Pero este es el nombre santo de Dios. El tetragrama, pues son 4, 4, ¿verdad? 4 letras. Eso en la nueva versión internacional, entonces el Señor, pero aquí no lo puedo poner, este programa no tiene para hacerlo todo en mayúscula, ¿verdad? Pero en su nueva versión internacional así va a aparecer, pero por primera vez, esto hicieron esta gente sí se puso las pilas, y vino y dijo, refirieron a la palabra griega que se llama kurios, solo cada vez que aparece kurios en la Septuaginta es porque están traduciendo este nombre. Hay otras palabras como Elohim, ¿verdad? Adonai, y ellos lo tradujeron como el Señor, el Altísimo. Pero kurios era Jehová. Eso es bien importante, ¿sabe por qué? Porque Tomás, cuando se le aparece el Señor, míralo, óigalo bien para que se lo diga al testigo de Jehová. Se le aparece el Señor y viene y lo toca y le mete la mano. ¿Qué dice? ¿Cómo cayó en español? Adoró, ¿y qué dijo? Dios mío y Señor mío. Dios mío, kurios mío. Un judío en esa época no va a usar la palabra kurios así nada más. Por esto, por siglos y siglos saben que kurios es solo para Jehová. ¿Qué le dijo? Tú eres Dios, tú eres Jehová. Bueno, ahí se la dejo ahí de gratis, ¿verdad? Eso no es incluido en la lección, pero... hay otras palabras, digamos Elohim, ¿verdad? Elohim es la palabra que aparece en Génesis 1:1, y recuerde, es un plural, es un singular, pero el verbo es en plural, ¿verdad? Otra para los testigos de Jehová. Literalmente Génesis 1:1 dice, dioses creó. Dioses creó. Es un Dios actuando como uno, pero plural. No es un Dios singular, es un Dios plural. Uno, plural, no, uno singular. Vaya, pues ahí ya le empezó a adorar, le regresó la migraña, ¿no? Ya, un poquito, ¿verdad? Ahí va, pues, ahí se las dejo, ¿verdad? Muy bien. Mire, le voy a hacer una referencia porque esta traducción es tan linda, hermano, y tenemos que entender qué es lo que hicieron ellos para entender
una gran parte del Nuevo Testamento que está citando al Antiguo Testamento, y cada vez que ellos citan el Antiguo Testamento están usando la Septuaginta. Y eso tiene que ver con algo importante, un cambio de mentalidad que hubo en esta gente. Y miren lo que sucede, mensaje explícito e implícito. Se los voy a ilustrar con un pasaje que vimos el año pasado. El traductor dice, ve 1 Samuel 25-22 y dice, ¿cómo voy a traducir ese texto? Porque hay dos tipos de formas de traducir. Traducir lo que explícitamente dice el pasaje o lo que dice implícitamente o así por debajo, ¿verdad? Mire bien que dice explícitamente la versión Reina Valera antigua, la que leía su papá o su abuelito, si es que ellos eran evangélicos, leía así. ¿1909? Sí. Okay. O su tatarabuelo, ¿verdad? De aquí a mañana no tengo de dejar, ¿verdad? Es el español antiguo, de todo lo que fuere suyo, ni aún meante a la pared. Meante a la pared, ¿verdad? Está diciendo uno que orina a la pared. Tremendo, hermano. Mire, usted fue al traductor, diría, pues son los borrachos los que orinan la pared. En mi pueblo así pasaba, ¿verdad? Entonces así, y usted voy a traducir lo que en la mañana siguiente no voy a dejar a nadie vivo, ni siquiera un borracho que anda orinando la pared. Eso es lo que dice el versículo. Esa es la traducción explícita de lo que dice en el hebreo. En el hebreo dice alguien que orina la pared. Mujeres, ¿verdad? Ustedes se salvaron, ¿verdad? De la amenaza. Mire la traducción implícita. Entre hoy y mañana voy a destruir todas sus propiedades y a todos sus hombres les quitaré la vida. Alguien que dice, no, la Biblia hay que respetarla, cada palabra es sagrada, vamos a dejarlo como está ahí. Entonces cámbiale hombres y póngale el que orina en la pared. Y entonces así se va a interpretar. Yo soy el que amenacé y voy a andar con mi espada así en esa época, ¿verdad? Y voy a ver a un hombre, usted está tranquilo, no está orinando a la pared, pero al que vea que está apuntando por ahí, ¿verdad? Ahí voy. ¿Verdad? Un borracho, dijo usted. Usted viejo, usted fue bien específico. Yo conozco gente no borracha que lo hace, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, mire bien. ¿Cuál es la mejor, hermano? Díganme, ¿cuál es la mejor? ¿Lo explícito o lo implícito? Y así hay un montón de cosas, pero no sé por qué me interesó ese ejemplo, dárselo. No sé por qué, ¿verdad? Entonces, mire pues, orinador de pared, explícito, lo implícito es todo hombre. Si no voy a agarrar la interpretación incorrecta, solo los hombres que orinan a la pared, no, y ahí está hablando de todo hombre. ¿Ok? Mire bien esto, por esto es importante. Esta traducción se fue por lo implícito, no por lo explícito, porque le quería llegar a la mente de la gente. Mire lo que dice Génesis 12:3, 12:2 al 3. Es la bendición que Dios le dice a Abraham que le va a dar si él obedece. Mire lo que dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la palabra aquí es una en hebreo, mishpahot. Mishpahot significa literalmente familias de la tierra. Todas las mishpahots. ¿Cómo se escribe? Mishpahot. Sí. Mish, ¿verdad? P-A-H-O-T. Y viene Pablo en el Nuevo Testamento y cita ese versículo. Y mire qué mal trabajo hizo Pablo. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que justificaría por la fe, no dice circuncisión ahí, ¿verdad?, a las naciones, anunció de antemano el Evangelio. Óigame, el Evangelio no que solo en el Nuevo Testamento. ¿Anunció el Evangelio quién? ¿Dónde está el Evangelio? Ahí. Él empieza a citar Génesis 12. Y mire lo que dice, cita
La Septuaginta. ¿Y cómo está en la Septuaginta? Por medio de ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. Óigame, hermano, pero eso está serio. Ahí la Biblia se está contradiciendo. Aquí dice familia, pero allá dice naciones. En el contexto de Abraham iba a salir una nación de la familia de él. En esa época las familias iban a formar ¿qué? Naciones. ¿Y qué está diciendo el texto? Todas las naciones. Eso es lo que dice. Pero el judío que está fuera de Israel, bien lo agarra y le dice, no, pues aquí está claro. Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir para que él bendijera. A todos. Entonces estamos aquí en Egipto, estamos allá en Turquía, estamos allá. ¿Para qué? Pero Pablo, cuando está predicando, lo lleva más allá. Y dice él, esto que está aquí es ¿qué? ¿Qué significa evangelio? Póngalo en una más implícito, hermano. Buenas. No, póngalo mejor, porque eso buenas nuevas es para la generación de su abuelito. Buenas noticias. Gracias, hermano. Ya está más claro. ¿Verdad? Porque si usted le dice a su hijo, el evangelio son las buenas nuevas. Buenas nuevas. El nuevo iPad, la nueva televisión, son tan buenos, se miran mejor que lo anterior. Las buenas noticias, ¿verdad? ¿Lo ve? Evangelión. Esa es la palabra que está aquí en griego. Entonces, ve que la cosa se pone interesante. Mire, ya los judíos están afuera en todo el mundo. Eso los está haciendo pensar y meditar en la palabra de Dios diferente. Y luego hacen una traducción que es para la gente de esa época. ¿Por qué, hermanos, dejamos tirada en esta Biblia la Santa Reina Valera? Hermano, usted tiene la Reina Valera. Dios. Ilumíname, Señor. Esa es la mera buena. Hermano, ¿qué hizo? Usted, mire, el Salmo 23 me lo cambiaron. Todo lo que yo aprendí de memoria ya no sirve. Hermano, yo he ido con jóvenes mexicanos, jóvenes, yo digo, están más abiertos, ¿verdad? Son jóvenes. No, ellos no le aprenden, no, yo le digo, aprendámoslos en esta traducción. No, ellos quieren aprenderse en la Reina Valera. Y yo le digo, pero óyete, vosotros os sabéis, hablas como un español así de, no hombre, déjese de esa mentalidad de conquistado, salga, use nuestra lengua. Cuando hablamos así, cuando nos ponemos en el púlpito, vosotros no... Especialmente nuestros jóvenes nacidos en Norteamérica. ¿Usted cree que le van a poner? Es como que a usted le leyeran en la King James en inglés. Thou shalt not. Nadie habla así, hermano. Nadie habla así el inglés. Usted se va a quedar, ¿y ese qué dijo, verdad? Por muy avanzado su ESL, ¿verdad? Eso no es así, hermano. Entonces, mire, ese es el mensaje explícito. Este es el mensaje implícito. Hermanos, aquí les doy otro ejemplo, y este es el más tremendo. Se llama la doctrina del Shema. ¿Qué es el Shema? Shema es la primera palabra que aparece en Deuteronomio 6:4. Es el versículo más básico que todo judío se tenía que aprender. Es como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ellos decían este versículo así. Y no nada más una vez. Lo tenían que repetir 2 o más veces al día. Shema significa oír. Aquí está en hebreo. Está la transliteración. Se recuerda que se lee de derecha a izquierda. Oye Israel, Jehová dice aquí, pero usted sabe quién, ¿verdad? Dios nuestro, Jehová uno. Así dice. No dice es uno, solo dice uno. Hermano, le añadieron una palabra. En la gramática hebrea se entiende. Es como en la gramática en inglés, si usted dice primero el adjetivo y luego el sustantivo, ellos saben, ¿verdad? Pero si nosotros decimos blanca casa, ¿quiere ser poético? ¿Cómo? ¿Verdad? No, ¿verdad? Pero para la mente gringa está bien. ¿Ok? Mire bien. Uno es un adjetivo aquí, que está calificando a Jehová.
El contexto, recuerde que el contexto es importante, ¿verdad? El contexto de Génesis 12 era que las familias, ¿verdad? Aquí están saliendo de Egipto y Dios le dice, óiganme, van a entrar allá, yo uno. Es contra el politeísmo. Mire bien lo que pasó. La Septuaginta viene y lo traduce así. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, esti, palabra griega, un Señor. Este significa eso o hay. Y ellos lo hacen bien explícito. ¿Qué dicen ellos? Mire, el texto significa dos cosas. Dios es uno. Y si Dios es uno, no pueden haber otros dioses, ¿verdad? Eso es lo implícito. Ellos vienen y dicen, no hay otro Dios. Lo implícito lo ponen así, ¡pum!, en la cara de ellos. Esta es repitiendo todo esto en griego. Los judíos afuera, solo hay un Dios. No, Dios uno, no. Sí, Dios uno, pero solo uno. Ese es el mensaje misionero para los vecinos que dicen, mira la colección de santitos que tengo aquí. Este es para cuando no llueve, este es para cuando tengo el dolor de panza, aquí para la muela. ¿Se da cuenta, hermano? Todo por tener una traducción. Ahora le llaman dinámica, ¿verdad? Mire bien, el antiguo en hebreo, Señor uno. En griego hay un Señor. Esto es para la mentalidad helénica. Esto es para la mentalidad hebrea. Y los dos están correctos. ¿Por qué es importante esto? Mírelo aquí, hermano. Mire qué dice aquí. Porque no hay solo más que un solo Dios. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. ¿A quién está citando Pablo? A un solo Dios. Al Shema de la Septuaginta. Mire lo que dice, porque sostenemos que todos, no dice solo los judíos, todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? Mire, qué bonito, hermano. Usted, emociones, eso es para usted, hermano. ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe, deje el cuchillo ahí tranquilo, hermano, tranquilo. ¿Por qué? Ya estaba sudando usted, ¿verdad? Ya estaba. Oh, Timoteo. Él ya se murió, no se preocupe. Mire, hermano, lo vi. Fíjese bien esto. Romanos 10:12. No hay diferencia entre, mire, lo entiende ahora en su contexto, entre judío y gentil. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Esto era la mentalidad judía de afuera. Solo hay un Dios. Esos ídolos realmente no son Dios, estás engañado. Es cuestión de que tú reconozcas al único Dios verdadero. Eso es diferente, hermano, al Antiguo Testamento, ¿cómo eran ellos? Y mire lo que le voy a decir aquí. Esa palabra gentiles en griego es helenas. Y literalmente significa griegos. No hay diferencia entre un judío y un agringado. Un griego. En esa época, ¿verdad? ¿Me entiende, hermano? Ajá. Y mire esto, Señor, ¿sabe cuál es la palabra ahí que Pablo está usando? Ve que sabroso, porque es bueno estudiar la Biblia. Abra ahí el interlineal griego-español, donde está el griego arriba y el español abajo. Dice, aquí está, Señor. Sí, aquí dice, curios. Mire este otro versículo. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, está hablando a gente que se convirtió.
que dice, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay, Deuteronomio lo está citando ahí, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses, ¿verdad? Le está diciendo así, ¿verdad? Pues ahí los paganos tienen una cantidad, eso es lo que está diciendo, y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios. Y mire qué hace aquí, mire cómo juega, él está hablando de la Trinidad aquí, la primera y la segunda persona, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor. ¿Y qué dice? Jesucristo. ¿Y quién es Curios en el Antiguo Testamento? Lo vemos, hermano. Ve por qué Pablo usa eso. Déjeme parar aquí un ratito y terminar con esto. Ya me pasé un minuto, hermano. Pero, ay, sí, aquí esto no me va a dejar avanzar. Hágame un favor, hermano. Vaya a su casa y mire las notas ahí. Mire lo que dice. Hay un contexto similar entre nuestra condición como inmigrantes en los Estados Unidos, nuestra condición como latinos fuera de nuestros países y la condición que los judíos tenían. Y yo quiero que usted se ponga a pensar en esto. Mire, ¿qué en cuanto a educación? Un primero, dice ahí una lengua internacional. ¿Cuál es la lengua internacional de esa época? Era el griego. ¿Y ahora cuál es? El inglés. El inglés. Segundo, educación. En cualquier lugar en el mundo en esa época, los papás judíos querían que sus hijos tuvieran una educación griega, porque era el éxito, les abría puertas en todos lados del mundo. Y nosotros aquí, ¿qué queremos, hermano? ¿Usted quiere que aquí, usted va a estar trabajando aquí, les va a mandar dinero para que paguen su universidad en México? No, hombre. Ya vio lo que pasó con su título, ¿verdad? Oh, usted estudió, qué bonito. Bueno, por eso le ganó una visa, pero aquí es otra cosa. Aquí usted no es tratado como un profesional. Hay unas comparaciones interesantes, ¿verdad? Hermano, el Dios de la historia del tiempo helénico, no crea que, uy, se me escapó de la mano, de repente, ¿qué están haciendo? Oh, la Septuaginta, qué buena onda, qué buena idea. Híjole, se me estaba durmiendo, pero ustedes me están, eso, gracias, ¿verdad? Él tenía todo bajo control, él sabía por qué los griegos tomaron el poder, era para que el evangelio se extendiera, hermanos. ¿Y sabe por qué Dios lo trajo a usted aquí? No porque a usted le hacía falta más dinero allá, no, esa es la excusa que Dios usó. Es otra cosa. ¿Y sabe quiénes fueron los herederos de esa bendición de los judíos? Fueron las generaciones de judíos que vivieron afuera. Y Dios quiere hacer cosas grandes con nuestros hijos, con la educación que ellos están recibiendo aquí. ¿Está viendo, hermano? Que Dios habla a nuestra condición hoy en día. Mire lo que dice aquí, el siguiente dice población. ¿Cuánta población había en el mundo, hermanos? De judíos, ¿se recuerda? Biológicos y macheteados, perdón, convertidos. Del 5 al 10%. Usted sabe que para el 2050, cuando mi hijo tenga 2 años menos que yo tengo ahorita, los latinos vamos a ser el grupo étnico más grande de Estados Unidos. Van a haber más latinos que gringos aquí. ¿Y sabe quién va a heredar esa bendición? Porque es una bendición. Sus hijos y mi hijo. Hermano, usted tiene que entender este libro, Hechos. ¿Por qué está ahí? ¿Cuál fue el plan de Dios? Para guiar a esta generación
a que asuma el liderazgo de esta nación. Para la gloria de Dios, no para que se hagan más ricos o para hacer la cabeza. Al fin vamos a oprimir a los gringos ahora. No, hermano, no es para eso. Es que Él nos ha bendecido, ¿para qué? Para bendecir a otros. Mire bien lo que sigue, hermano. Fíjese, piénsele. La interpretación misionera de la Biblia. Los judíos fuera de Palestina estaban pensando diferente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hermano, no crea, la Biblia es súper espiritual. Tan espiritual que no, de plano que no habla acerca de los inmigrantes aquí. Que de verdad, yo salgo de mi trabajo oliendo a vaca y esto mire cómo huele. Mire qué rico. No, esto no. ¿Cómo va a comparar mi mundo con eso? Ay, hermano. Lo está viendo. Ahí lo voy a dejar porque ya me pasé. No, digo que está pasando. Se está pasando, dijo usted, ¿verdad? Sí, yo dije, ya sé. Antes que me pegue, dije yo, no. Hermano, mire el deber que yo le dejo y hágalo. Tal vez no terminamos esta lección todavía, ¿verdad? Pero hágalo. Mire, léase Lucas 5 porque hay una historia bien interesante ahí. Yo voy a hablar de Lucas 5. Yo quiero que usted primero pelee con su mente con eso. Que trate de masticar ese pasaje usted solito, ¿ok? De ese duro. Luego, siga leyendo Hechos. ¿Y qué va a pasar cuando termine con Hechos? Porque ya lo va a terminar esta semana. ¿Qué va a pasar? Vuelva a empezarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando lleguemos ya a Hechos 1, usted ya esté, pero mire, empapado, así ya lo sepa de memoria hasta en el griego, ¿verdad? Y mire, yo quiero que mediten estas preguntas. ¿Cómo la Iglesia Nueva Vida puede ayudar al desarrollo de la identidad cristiana y étnica de su hijo? Las dos. Porque vamos a ver que lo que Dios permitió que ocurriera en el periodo intertestamentario hizo esas dos cosas en los judíos. Y luego, ¿por qué es necesario mantener la identidad étnica nada más? ¿Y qué significa mantener la identidad latina y cristiana? Porque para nosotros es cristiano. No. Si nosotros no somos cristianos latinos, el evangelio no ha bajado a nuestra cultura. El evangelio tiene que verse latino para que sea evangelio. Si no, nosotros estamos caminando 2 metros arriba de la tierra. Estamos así, ya estamos más para el cielo, pues. No sirve usted de cristiano aquí en la tierra. El cristiano aquí en la tierra, latino, es un latino cristiano. No es uno que anda hablando, ahí, ¿verdad? La Shekinah de Dios estaba allá y me agarró y váyanse inmundos. No. Nosotros, el cristiano tiene que ser cristiano ahí, en medio de las vacas, hermano. En medio del pueblo aquí. Eso es ser cristiano. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos dan la oportunidad de emigrar con todo lo duro que es, con todo lo que hemos tenido que aguantar, con una mente que tal vez ya no puede aprender otro idioma tan fácil como un niño, aguantando, Señor, desprecios, humillaciones, pero viendo un futuro diferente. Entendiendo ahora que hay un plan detrás de esto. Un plan para nuestros hijos, un plan para nosotros. Oh Dios, usa este libro. Usa tu palabra, usa el Nuevo Testamento para hablarnos a nosotros hoy como inmigrantes, como hijos de inmigrantes, primera, segunda, tercera generación, donde estemos. Queremos, Señor, hacer tu voluntad y ver los tiempos, entender los tiempos y saber lo que tenemos que hacer en medio de estos tiempos. Ayúdanos a no quejarnos, sino a verlo como bendición, Señor. Porque tú quieres bendecir a las naciones a través de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos.
Ahorita le pongo, sí. Muy bien, un anuncio rápido antes de que se vaya. La hermana enfermera está aquí a la vuelta de la esquina esperándolos para tocarles la presión. Así que por favor, tomen ventaja de ese. De eso. Sí, cierre la puerta que no se va a escapar nadie. No, así que ahí está la hermana esperándolos, ¿ok? Pero sería bueno que antes fueran por sus hijos, ¿verdad? Para que... El hermano pastor lo está